Mi madre me demandó para quedarse con la custodia de mi hija, pero cuando descubrí que solo la quería para aprovecharse de los subsidios del gobierno, la destruí legalmente y la dejé sin absolutamente nada. Siento que escribir esto es la única manera de liberar toda la ira y el desprecio que llevo cargando en mi pecho durante meses. No me cabe en la cabeza cómo alguien puede ser tan miserable, tan ruin, tan profundamente egoísta como para intentar destruir la vida de su propia hija solo por beneficio económico. Pero lo peor de todo no es su intención, sino el hecho de que tuvo la osadía de pensar que yo me quedaría de brazos cruzados, que aceptaría su traición sin pelear, que le entregaría a mi hija sin oponer resistencia. Como si no la conociera, como si no supiera que su amor siempre tuvo precio, como si no hubiera pasado años observándola manipular a quien se le pusiera enfrente con una sonrisa falsa y una historia de víctima bien ensayada. No, no se lo permitiría. Mi madre jamás fue el tipo de mujer que se desvive por su familia. Desde que tengo memoria, todo en su vida giraba en torno a lo que podía obtener de los demás. Siempre estaba esperando que alguien la mantuviera, que alguien le resolviera la vida. No importaba si era un hombre, el gobierno, sus conocidos o su propia hija. Nunca trabajó más de lo estrictamente necesario y siempre encontraba la manera de recibir ayudas, subsidios y cualquier tipo de asistencia que le permitiera vivir con el menor esfuerzo posible. Lo irónico es que, a pesar de su dependencia económica de los demás, siempre se presentó como la víctima, la madre sacrificada que hacía todo por su hija, cuando en realidad era al revés. Yo fui la que aprendió a cocinar desde pequeña porque a ella le daba pereza, la que se encargaba de las cuentas cuando era adolescente porque mi madre era incapaz de administrar el dinero sin derrocharlo en tonterías. Yo fui la que creció sabiendo que, si quería algo en la vida, no podía contar con ella. A los 18 años, me largué de su casa con lo poco que tenía. No miré atrás porque no tenía nada que extrañar. Construí mi vida con esfuerzo, trabajando duro, sin pedirle nada a nadie. Conocí a un hombre, me enamoré y quedé embarazada de Sofía. Él no estuvo presente, pero eso no me detuvo. Me convertí en madre soltera y trabajé el doble, el triple si era necesario, para asegurarme de que mi hija tuviera una vida completamente diferente a la que yo tuve. Le di amor, estabilidad, seguridad. No permitiría que ella creciera sintiéndose sola, como me sentí yo. Durante años, mi madre estuvo ausente. Se apareció de vez en cuando, más por compromiso que por interés real, pero siempre con la misma actitud distante, como si el hecho de que yo hubiera salido adelante sin su ayuda la ofendiera. Me observaba con una mezcla de resentimiento y condescendencia, como si en el fondo creyera que tarde o temprano terminaría arrastrándome de vuelta a su mundo de mediocridad y dependencia. Pero nunca lo hice. Mantuve mi distancia, la vi como una simple conocida con la que compartía lazos de sangre y nada más. Todo cambió cuando Sofía empezó a crecer. Mi madre de repente se mostró más interesada en ella, más insistente en pasar tiempo juntas. Al principio no vi el peligro, pensé que tal vez quería redimirse como abuela. No me molestó que la visitara de vez en cuando, que la llevara al parque o le comprara dulces. Pero pronto noté que su interés no era genuino. No la veía con el amor de una abuela preocupada por su nieta, sino con el cálculo de alguien que ve una oportunidad. No tardé en descubrir cuál era su verdadera intención. Había encontrado la manera de registrarse como la cuidadora de Sofía ante el gobierno y estaba recibiendo un subsidio por su supuesto cuidado. Cuando en realidad mi hija vivía conmigo y yo me encargaba de todo. No dije nada al principio. Pensé que, mientras Sofía no estuviera en peligro, no valía la pena el conflicto. Pero mi error fue subestimar hasta dónde era capaz de llegar mi madre por dinero. Porque cuando notó que el gobierno empezaba a exigirle pruebas de que realmente estaba cuidando a Sofía, su solución no fue dejar de cobrar el dinero ilegalmente. Su solución fue intentar quitármela. Un día recibí la notificación de la demanda. Mi madre estaba pidiendo la custodia completa de mi hija. Decía que yo era incapaz de mantenerla, que vivíamos en condiciones precarias, que mi inestabilidad emocional ponía en riesgo su bienestar. Cada palabra en ese documento era una mentira descarada, pero lo que más me revolvía el estómago no era lo que decía, sino lo que significaba. No se trataba de diferencias familiares, de una pelea entre madre e hija. Se trataba de una mujer dispuesta a arrancarle a una niña su hogar solo para seguir cobrando un cheque. En ese momento, entendí que no bastaba con defenderme.
No podía limitarme a demostrar que era una buena madre. No podía simplemente ganar el caso y seguir con mi vida. No. Tenía que destruirla. Si mi madre pensó que podía enfrentarse a mí y salirse con la suya, cometió el peor error de su vida. Porque yo no solo me aseguraría de que perdiera la demanda. Me aseguraría de que no pudiera volver a levantarse. Me aseguraría de que cada una de sus mentiras se convirtiera en la soga que la ahorcaría. Me aseguraría de que cuando todo terminara, ella no tuviera absolutamente nada. Actualización 1. Han pasado semanas desde que recibí la notificación de la demanda, pero la rabia sigue intacta, burbujeando en mi interior como un veneno que se niega a disiparse. No he podido dormir bien desde entonces, porque cada vez que cierro los ojos, la imagen del documento legal con el nombre de mi madre como demandante me atormenta como una burla cruel. Es irónico, en verdad. Pasó toda mi infancia tratándome como si fuera un estorbo, como si hubiera arruinado su vida con mi existencia, y ahora, de la nada, se presenta ante un juez fingiendo ser la abnegada salvadora de mi hija. ¿Cómo puede alguien tener tanta desfachatez? El día que llegó la notificación, mi cuerpo se paralizó. Me encontraba en casa, agotada después de un largo turno en el trabajo, cuando el timbre sonó. Abrí la puerta sin pensarlo y me encontré con el cartero entregándome un sobre grueso, de esos que pesan más de lo que deberían, llenos de papeles que podrían desmoronar una vida. Lo sostuve en mis manos por un instante, sin comprender realmente lo que significaba, hasta que leí la primera línea: demanda por custodia completa del menor, Sofía G. Mi estómago se contrajo en un nudo de angustia y mis manos comenzaron a temblar antes de que pudiera obligarlas a detenerse. Lo leí todo de principio a fin, cada palabra, cada acusación, cada mentira cuidadosamente tejida con la única intención de destrozarme. Mi madre, esa mujer que nunca levantó un solo dedo para cuidar de mí, ahora alegaba ante la corte que yo era una madre inestable, que mi hija vivía en condiciones precarias, que tenía problemas emocionales que me impedían darle el cuidado que necesitaba. Incluso tuvo el descaro de mencionar mi situación económica, insinuando que no tenía los medios suficientes para criarla adecuadamente. El colmo de su atrevimiento fue afirmar que Sofía ya pasaba más tiempo con ella que conmigo, que ella había sido su figura materna en los últimos años. Tuve que leer esa línea 2 veces porque no podía creer lo que mis ojos veían. Era una mentira tan grotesca, tan ofensiva, que sentí una mezcla de ira y asco recorriéndome el cuerpo como un golpe de electricidad. Mi madre nunca pasó más de unas pocas horas con Sofía, y eso cuando le convenía. Las veces que la llevó a su casa, lo hizo porque sabía que podía sacarle provecho. Todo tenía un propósito con ella. Nada era gratuito, nada era por amor. Y ahora estaba usando esas interacciones ocasionales como base para quitarme a mi hija. Recuerdo que, después de leer todo, dejé los papeles sobre la mesa y simplemente me quedé sentada en silencio. Sentí mi propio corazón golpeando con fuerza dentro de mi pecho, como si estuviera a punto de estallar. Me costaba respirar. Me costaba procesar la magnitud de lo que acababa de suceder. No era solo una pelea familiar. No era solo un desacuerdo. Mi madre me estaba llevando a juicio para robarme a mi hija. El miedo me recorrió por un instante, un miedo que no quería admitir pero que estaba ahí, latente, susurrándome al oído. Porque, aunque sabía que todas las acusaciones eran falsas, aunque sabía que era una buena madre y que tenía cómo demostrarlo, también sabía que el sistema no siempre era justo. Sabía que una mentira bien contada, con las personas adecuadas, podía hacer estragos. Y mi madre era experta en manipular, en convencer a la gente de que era una pobre mujer sacrificada que solo quería lo mejor para su nieta. No podía permitirme el lujo de la desesperación. No podía quedarme paralizada, llorando por la injusticia de la situación. Tenía que pelear. Tenía que ganar. Y, sobre todo, tenía que hacer que ella pagara por lo que estaba intentando hacerme. Al día siguiente, lo primero que hice fue buscar un abogado. No podía arriesgarme a enfrentar esto sola. Contacté a una firma recomendada por un compañero de trabajo y, en menos de una semana, tuve mi primera reunión con él. Era un hombre serio, de rostro severo y modales impecables, pero con un filo en la mirada que me dio la certeza de que no se dejaría engañar por las mentiras de mi madre. Le entregué todos los documentos y le expliqué la situación con el mayor detalle posible.
Él los leyó en silencio, asintiendo de vez en cuando, y cuando terminó, simplemente exhaló con cansancio. Esto es una locura, dijo sin rodeos, pero tenemos muchas maneras de desmontarlo. Su confianza me dio un pequeño respiro, aunque no me relajé del todo. Sabía que tenía un caso sólido a mi favor, pero también sabía que mi madre no se rendiría fácilmente. Mi abogado me explicó el proceso, los pasos que seguiríamos, las pruebas que necesitábamos recopilar. Me pidió documentos que confirmaran mis ingresos, registros médicos de Sofía, cualquier prueba que demostrara que ella vivía conmigo y que yo era su principal cuidadora. Le entregué todo lo que pude reunir en un tiempo récord. También me recomendó buscar testigos que pudieran respaldar mi historia. Contacté a amigos, vecinos, incluso a la maestra de Sofía, quien sin dudarlo aceptó escribir una declaración sobre la crianza y el bienestar de mi hija. Pero mientras preparábamos nuestra defensa, algo dentro de mí me decía que esto no era suficiente. No bastaba con defenderme. Tenía que atacar. Tenía que exponer a mi madre por lo que realmente era. Fue entonces cuando decidí investigar más a fondo lo que había estado haciendo con el dinero del gobierno. Sospechaba que no solo estaba estafando con el subsidio de Sofía. Mi madre nunca hacía algo a medias. Y tenía razón. Lo que descubrí fue aún peor de lo que imaginaba. No solo había estado cobrando dinero por la supuesta crianza de mi hija, sino que también tenía otros subsidios a su nombre. Asistencia para adultos mayores, ayudas para vivienda, beneficios por discapacidad que, obviamente, no tenía. Era un fraude masivo y descarado. Y ahora que había intentado destruirme, yo tenía en mis manos la posibilidad de devolverle el golpe con el doble de fuerza. Esa fue la primera vez que sentí algo más allá de la rabia. Sentí una satisfacción fría, calculadora. No solo iba a ganar la custodia de Sofía. Iba a asegurarme de que mi madre pagara por cada una de sus mentiras. Actualización 2. Habían pasado varias semanas desde que recibí la demanda y desde que comencé mi contraataque. La rabia seguía tan viva como el primer día, pero ahora estaba enfocada, dirigida con precisión quirúrgica hacia la mujer que creyó que podía aplastarme sin consecuencias. Si mi madre pensó que podía usar la ley como un arma en mi contra, ahora vería lo que significaba cuando alguien la utilizaba de verdad, con inteligencia y con la intención de no solo desmantelar su mentira, sino de arrancarla de raíz y hacerla caer con un estruendo del que no pudiera recuperarse. Mi abogado había sido meticuloso en la estrategia legal. Su enfoque era claro, demostrar que cada acusación de mi madre era falsa y que su única motivación era el dinero. Para eso, habíamos recopilado evidencia contundente que no solo probaba que mi hija había estado viviendo conmigo todo ese tiempo, sino que también exponía las múltiples irregularidades en los subsidios que ella había estado recibiendo. Cruzamos información de los registros escolares de Sofía, sus visitas médicas, los pagos de su escuela y hasta los testimonios de vecinos y conocidos que podían asegurar que mi madre no había sido más que una presencia intermitente en la vida de mi hija. Cada prueba era un clavo más en el ataúd de su caso, cada documento desmontaba sus mentiras con una precisión devastadora. Pero lo que realmente sellaría su destino no era la batalla por la custodia. No, eso era solo la superficie. Lo que haría que cayera de una vez por todas era la denuncia por fraude que estábamos preparando. Cuando mi abogado y yo reunimos toda la documentación que demostraba que había estado cobrando dinero de manera ilegal, supimos que no podíamos limitarnos a usar esa información como argumento en la corte de familia. No, esto iba más allá de una disputa familiar. Esto era un crimen, y uno que el gobierno no tomaría a la ligera una vez que tuviera la información en sus manos. Recordaba la expresión de mi abogado cuando le entregué las pruebas. No era sorpresa lo que reflejaba su rostro, sino una especie de reconocimiento frío, como si entendiera de inmediato la magnitud de lo que teníamos. Me miró y dijo que eso no solo desmontaba su caso, sino que podía enviarla directo a la ruina. Y en ese momento, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, el sabor de la venganza cocinándose lentamente, adquiriendo la forma de una caída irreversible. El proceso había sido meticuloso, cada movimiento había sido calculado. No podíamos precipitar la denuncia sin antes asegurar que todas las piezas estuvieran en su lugar. Así que, mientras la corte de familia seguía avanzando con la demanda de custodia,
En paralelo habíamos estado armando el caso contra ella con una precisión quirúrgica. Mientras mi madre se paseaba convencida de que tenía una oportunidad de ganar, ignorando por completo el peligro que se cernía sobre ella. Nosotros habíamos estado preparando el golpe que acabaría con su pequeña farsa de víctima sufrida. No podía evitar pensar en lo ridícula que se veía cuando trataba de manipular a los demás con su tono condescendiente, cuando le decía a la gente que solo estaba haciendo eso porque le preocupaba a Sofía. Cuando dramatizaba su versión de la historia como si realmente fuera una abuela preocupada. No tenía ni idea de lo que se avecinaba. No sabía que, mientras ella jugaba con palabras para convencer a otros de que su versión era real, yo había estado tejiendo una red que la atraparía sin posibilidad de escape. Lo mejor de todo era que ella seguía creyendo que tenía el control de la situación. Lo notaba en la forma en que se había estado comportando, en la manera en que se había presentado en las audiencias preliminares con una sonrisa ensayada, como si realmente creyera que su plan estaba funcionando. No sabía que ya había hablado con empleados del gobierno encargados de monitorear los subsidios, que ya había puesto en movimiento las piezas necesarias para que revisaran cada una de las ayudas que había estado recibiendo. Que dentro de poco la notificación de la auditoría llegaría a su puerta como una sentencia anticipada. Por el momento, había tenido que mantenerme en control, mostrando la imagen de una madre responsable que solo quería proteger a su hija. No podía permitir que el juez viera la rabia que me consumía, no podía darle a mi madre la satisfacción de verme perder la calma. Pero cuando el momento llegara, cuando se diera cuenta de que todo se estaba desmoronando a su alrededor, entonces vería en su rostro la desesperación que tanto tiempo había esperado. Esa era la diferencia entre nosotras. Ella actuaba con impulsividad, con la arrogancia de alguien que había manipulado a otros durante toda su vida y creía que siempre podría salirse con la suya. Yo, en cambio, actuaba con precisión, con paciencia, con la certeza de que la venganza no solo se trataba de ganar, sino de asegurarse de que el enemigo quedara completamente destruido. El juicio por la custodia aún no había terminado, pero la guerra ya estaba decidida. Mi madre aún no lo sabía, pero su caída era inminente. Y cuando finalmente ocurriera, cuando la viera enfrentarse a las consecuencias de sus propias mentiras, sabría que cada paso que di había valido la pena. Actualización 3. Los días habían pasado lentamente, como si el tiempo se regodeara en la tensión que flotaba en el aire. Mi madre seguía actuando con la misma confianza absurda, convencida de que su plan estaba funcionando, que tenía las de ganar, que su versión fabricada de la realidad se impondría ante la verdad. Pero lo que ella no sabía era que el suelo bajo sus pies ya había comenzado a resquebrajarse, que la farsa que había construido con tanto descaro estaba a punto de desplomarse sobre su propia cabeza, aplastándola con el peso de sus propias mentiras. El primer golpe cayó de la manera más brutal posible, la auditoría de los subsidios gubernamentales. La notificación oficial le llegó una mañana, mientras aún se pavoneaba con la seguridad de que pronto obtendría la custodia de Sofía. No estuve presente cuando recibió la carta, pero alguien que sí lo estuvo me lo describió con una claridad que casi podía verlo. Su rostro se desfiguró en cuanto leyó las primeras líneas. Sus manos temblaron y su expresión de autosuficiencia se desmoronó en cuestión de segundos. No había manera de escapar. No había forma de hablarse fuera de esa situación con sus acostumbradas lágrimas de víctima y sus mentiras ensayadas. El gobierno había encontrado inconsistencias graves en sus registros y le estaban citando para una revisión inmediata de todas las ayudas que había recibido en los últimos años. El miedo debió de haberla devorado en ese instante, pero lo más impresionante de ella era su capacidad para negar la realidad. En lugar de asumir las consecuencias, en lugar de aceptar que había sido atrapada, intentó seguir con su farsa, buscó excusas, trató de manipular a quienes podía. Pero el sistema no se dejaba conmover por lágrimas falsas ni por historias melodramáticas. Cada subsidio que había cobrado bajo engaños estaba siendo revisado, y las pruebas en su contra eran demasiado contundentes para ignorarlas. Mientras tanto, el juicio por la custodia avanzaba y cada vez más quedaba en evidencia que su demanda carecía de sustancia. Mi abogado no dejó piedra sin mover, no permitió que ni un solo detalle pasara desapercibido. Cada argumento que mi madre presentaba era desmontado con una facilidad humillante, cada mentira que intentaba sostenerse venía abajo con documentos, testigos y pruebas que dejaban claro que su único interés era financiero, no el bienestar de Sofía. El punto de quiebre llegó en una de las audiencias cuando mi abogado presentó pruebas del fraude.
No solo evidenciamos que había estado cobrando dinero por el supuesto cuidado de mi hija mientras ésta vivía conmigo, sino que también sacamos a la luz otras ayudas que había estado recibiendo de manera fraudulenta. La reacción de mi madre fue inmediata. Por primera vez en toda su vida, no supo qué decir. Su boca se abrió y se cerró varias veces, como si intentara encontrar una respuesta que la salvara, pero no había palabras que pudieran hacerlo. El juez observó la evidencia en silencio antes de levantar la mirada y decirle que aquello ponía en duda completamente su credibilidad. Si usted es capaz de engañar al gobierno para obtener beneficios económicos, ¿cómo espera que creamos que su intención en este juicio es verdaderamente el bienestar de su nieta? Esas palabras fueron la sentencia anticipada de su derrota, el momento exacto en el que supo que había perdido. Pero lo mejor aún estaba por venir. El proceso administrativo de la auditoría avanzaba con rapidez. Mientras mi madre intentaba desesperadamente salvar lo poco que le quedaba en la corte de familia, su mundo personal se desmoronaba a un ritmo alarmante. Sus cuentas bancarias fueron congeladas temporalmente mientras investigaban la magnitud del fraude. Su casero, al enterarse de la situación, comenzó a presionarla por el alquiler atrasado, ya que los pagos que solía hacer venían precisamente del dinero que ahora estaba siendo cuestionado. La última vez que la vi antes de la resolución del caso, estaba en un estado lamentable. La mujer altanera que había presentado la demanda con tanta seguridad ahora se veía pálida, agotada, con el rostro marcado por la desesperación. Trató de hablarme, intentó acercarse con esa voz falsa de arrepentimiento, pero yo simplemente la miré en silencio, sin darle una sola palabra. No merecía mi atención, no merecía ni un segundo de mi energía. Cuando finalmente se dio el veredicto de la custodia, fue casi anticlimático. El juez no tardó en fallar a mi favor, estableciendo que no había absolutamente ninguna razón para que mi hija fuera separada de mí. Mi madre, con el poco orgullo que le quedaba, intentó hacer un último espectáculo, diciendo que todo lo hacía por amor, que solo quería lo mejor para Sofía. Pero ya nadie la creía. Ya no tenía a quien engañar. La sentencia fue clara. No solo se desestimaba su demanda, sino que se le prohibía cualquier intento futuro de obtener la custodia sin presentar pruebas reales y verificables de negligencia. Básicamente, se cerraba cualquier posibilidad de que volviera a intentar la misma artimaña. Pero la verdadera venganza, la verdadera caída, aún estaba en marcha. Y esa, sería mucho más dolorosa. Actualización 4. Los días que siguieron a la resolución del juicio por la custodia fueron extraños. Por primera vez en mucho tiempo, podía respirar sin la opresión constante de la incertidumbre, sin la sensación de que alguien estaba esperando en la sombra para arrebatarme lo que más amaba. Sofía seguía conmigo, como siempre debió ser, y mi madre había sido derrotada de la manera más humillante posible. Sin embargo, a pesar de la victoria, no sentía que todo estuviera terminado. Porque aún quedaba algo pendiente, algo que no podía ignorar. Había logrado evitar que se llevara a mi hija, pero no era suficiente. No mientras ella siguiera libre para seguir engañando, manipulando y aprovechándose de los demás. Sabía que el golpe de la auditoría gubernamental no había sido leve. Mi madre había intentado minimizarlo, había tratado de aferrarse a lo poco que le quedaba de dignidad, pero la verdad era innegable. El gobierno ya la había marcado como una estafadora. Lo que comenzó como una simple revisión administrativa se convirtió en una investigación completa cuando descubrieron que los fraudes que había cometido no se limitaban solo al subsidio de Sofía. Había solicitado ayudas bajo falsos pretextos durante años, creando una red de mentiras tan grande que ahora se estaba desmoronando sobre ella. El primer verdadero impacto lo recibió cuando le notificaron que debía devolver cada centavo que había recibido de manera fraudulenta. No era una cantidad pequeña. No era algo que pudiera resolver con un simple pago o con un acuerdo menor. Era una suma que la aplastaría financieramente, una deuda que no podría saldar ni en sus mejores años de estabilidad económica. Mucho menos ahora que su reputación estaba destruida y nadie en su círculo quería tener nada que ver con ella. Los rumores comenzaron a esparcirse rápidamente. La comunidad en la que vivía, la misma que había logrado engañar con su papel de mujer abnegada, empezó a verla por lo que realmente era. Los vecinos dejaron de hablarle, sus conocidos la evitaban, y aquellos que alguna vez la defendieron ahora se avergonzaban de haber sido tan ingenuos como para creer en sus mentiras. Su casero,
que hasta entonces había sido comprensivo con sus retrasos en el pago de la renta, le entregó un aviso de desalojo en cuanto supo que su fuente de ingresos ilícitos se había evaporado. Recuerdo el día en que la vi sacar sus cosas del apartamento. Fue un día gris, el cielo cargado de nubes amenazantes que parecían reflejar su estado de ánimo. No tenía a nadie que la ayudara. No había amigos ni familiares que acudieran en su auxilio, solo ella y unas cuantas maletas con las pertenencias que podía cargar. No me acerqué, no le dirigí la palabra. Solo la observé desde la distancia, viéndola luchar por empacar su vida en un espacio cada vez más reducido. Por un momento, pensé que intentaría acercarse a mí, que tal vez me suplicaría ayuda, pero no lo hizo. Quizás finalmente entendió que no había nada que decir, que cualquier palabra que intentara pronunciar sería inútil. Pero su miseria no terminó ahí. La última pieza de su caída llegó poco después, cuando la investigación oficial concluyó que su fraude era lo suficientemente grave como para enfrentar cargos legales. No era solo una cuestión de dinero, no era solo una deuda impagable. Ahora se enfrentaba a un posible proceso judicial, a la posibilidad real de ser condenada por su propia avaricia. Cuando me enteré, no sentí lástima. No sentí compasión. Solo sentí una satisfacción helada, la certeza de que había logrado lo que me propuse desde el momento en que ella intentó destruirme. No se trataba solo de ganar. Se trataba de verla caer sin posibilidad de recuperación, de asegurarme de que nunca más pudiera hacerle daño a nadie. Mi madre había intentado arrancarme a mi hija, había querido destruirme para seguir sosteniendo su farsa de víctima. Pero al final, fue ella quien terminó perdiéndolo todo. Y mientras la veía desmoronarse, supe con absoluta certeza que la venganza no solo era dulce. Era necesaria. Actualización final. Habían pasado meses desde la última vez que vi a mi madre arrastrando sus pertenencias fuera de su apartamento, con el rostro desencajado por la humillación y el miedo. Desde ese día, supe que ya no quedaba nada más por hacer. Mi venganza había sido meticulosa, calculada al detalle, ejecutaba con la precisión de un cirujano que corta justo donde debe hacerlo para erradicar por completo aquello que es tóxico y dañino. No había margen para la recuperación, no había forma de que pudiera reponerse de la ruina absoluta en la que se encontraba. Y lo mejor de todo era que cada uno de sus padecimientos era consecuencia directa de sus propias acciones. Yo no había fabricado pruebas ni inventado calumnias para destruirla. Simplemente me aseguré de que la verdad saliera a la luz de la forma más brutal posible. La última vez que escuché algo sobre ella fue a través de una conocida en común, una de esas personas que siempre están al tanto de todo, aunque nadie se lo pida. Me había cruzado con ella en el supermercado y, con la típica expresión de falsa preocupación que la caracterizaba, me dijo que mi madre estaba viviendo en casa de una amiga lejana, prácticamente refugiándose en un rincón olvidado del mundo. No tenía trabajo, no tenía dinero, y lo peor de todo para ella era que ya no tenía a nadie a quien manipular. La gente había dejado de creerle, sus viejas tácticas ya no surtían efecto, y cada vez que intentaba recurrir al papel de víctima, se encontraba con el desprecio o la indiferencia de quienes alguna vez cayeron en sus redes. No pregunté más. No porque me doliera, sino porque simplemente ya no me importaba. Durante demasiado tiempo, mi vida había estado marcada por su sombra, por su constante presencia corrosiva que solo traía conflicto, angustia y dolor. Ahora, por primera vez en años, me sentía libre. Había pasado demasiado tiempo cargando con la rabia, con el rencor acumulado de toda una vida de desprecio disfrazado de amor maternal. Pero ahora que ella estaba completamente destruida, ahora que su existencia se reducía a las ruinas de lo que una vez creyó inquebrantable, sentía que todo ese peso finalmente se había evaporado. Sofía nunca preguntó por ella. Para mi hija, mi madre no era más que un recuerdo vago, una figura sin importancia que de vez en cuando aparecía con promesas vacías y sonrisas forzadas. No era una ausencia que lamentara, porque nunca había sido una presencia real en su vida. Y eso me daba la certeza de que había hecho lo correcto. No solo la había protegido, sino que también había evitado que creciera con la influencia de una mujer que solo sabía amar con condiciones y aprovecharse de los demás. A veces, en las noches en las que me encontraba sola, me preguntaba si alguna vez intentaría volver, si tendría la osadía de aparecer en mi puerta con alguna historia desesperada, esperando que, después de todo,
aún quedara en mí un resquicio de compasión por ella. Pero incluso si lo hiciera, incluso si llegara llorando, clamando por ayuda, suplicando por una oportunidad de redención, la respuesta siempre sería la misma. No tenía cabida en mi vida. No tenía un lugar en la familia que construí con esfuerzo, con amor genuino, con la certeza de que nunca permitiría que alguien como ella volviera a lastimarnos. La venganza no solo había sido necesaria, había sido justa. No me arrepentía de nada. Cada paso que di, cada golpe que ejecuté, cada pieza que moví para asegurarme de que su caída fuera definitiva, lo haría de nuevo sin dudarlo. Porque al final, la justicia no siempre viene en forma de tribunales y sentencias dictadas por jueces imparciales. A veces, la justicia es personal. A veces, la única manera de equilibrar la balanza es asegurarse de que aquellos que intentaron destruirte sean ellos quienes terminen en el suelo, sin posibilidad de levantarse. Mi madre quiso quitarme lo más valioso que tenía. Quiso arrebatarme a mi hija, destruir la vida que construí con sacrificio, reducirme a la nada para su propio beneficio. Pero al final, fue ella quien lo perdió todo. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, tenía paz.